Carlos Ovidio Márquez Herrero. Él va a tocar el tema Innovaciones y desafíos de los pavimentos de concreto, señales de progreso. Él es ingeniero civil y magíster en diseño estructural de pavimentos con 35 años de experiencia en construcción, supervisión y diseño de pavimentos. Creador del Departamento de Ingeniería Vial de Cementos Pacasmayo, desde donde atiende los requerimientos de constructores, consultores y órganos gubernamentales. Es también consultor internacional y conferencista en 6 países de Latinoamérica. Ha publicado más de 15 artículos en blog y revistas especializadas. Ingeniero Márquez, por favor, adelante. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Ovidio Márquez, me desempeño actualmente como jefe de Ingeniería Vial de Cementos Pacasmayo a nivel nacional. Y bueno, debido a mi trabajo y a mi desempeño, vamos a hablar ahora, para variar un poquito, el tema de pavimentos rígidos, vamos a hablar de concreto, vamos a hablar de esa sana competencia que tiene que existir entre los pavimentos asfálticos y los pavimentos de concreto, de manera que todas las cosas evolucionen. Entonces un poco les voy a traer yo una serie de innovaciones, les voy a traer historias, un poquito de lo aprendido durante la marcha, durante 6 años que hemos venido trabajando a diversos niveles. Hemos trabajado a nivel privado con agroindustrias, hemos trabajado a nivel público, por supuesto, ministerios, gobernaciones o departamentales y municipales, y hemos trabajado también en vialidades urbanas. Bueno, todo esto nos ha traído un cúmulo muy interesante de aprendizaje que les vengo a presentar en varias etapas. Vamos a hablar al principio de una pequeña historia de lo que hoy en día existe en el Perú, de los pavimentos que se han ejecutado. Inclusive en algunos casos hablaremos de los motivos por los cuales se han venido desarrollando, que son interesantes, no dejan de ser interesantes porque en algunos casos estamos aquí para ayudar pues, a que el funcionamiento correcto de los pavimentos en las ciudades. Seguidamente vamos a hablar un poco de algunas consideraciones un poco técnicas, pero lo que quería que resaltaran es que el diseño de pavimentos es confiable porque obedece a ciertos parámetros que realmente funcionan y que han sido probados no solamente en el Perú, también en el Perú, pero han sido probados y son algunas técnicas que han sido importadas. Porque hay unos amigos de Chile que ellos son bastante avanzados en desarrollo de tecnología, y también casos emblemáticos como los que han sucedido en Bolivia, han sucedido en algunos países vecinos. Ecuador mismo tiene una gran cantidad, cerca de 1.400 kilómetros construidos en vías en concreto, en pavimentos rígidos, y eso indudablemente que les ha dado a ellos algunas ventajas y desventajas de las cuales hablaremos. Entonces hablaremos primero un poquito del timeline, de la historia de los pavimentos en el mundo, porque realmente estamos tomando algunos casos, como por ejemplo casos del primer pavimento rígido que se construyó en Francia cerca del año 1870, ¿verdad? Y después se fueron desarrollando en el año, fíjense, en el año 1890 se construye el primer pavimento rígido en los Estados Unidos, que hoy en día ya ha cumplido, pasa los 100 años y todavía existe. Ese es un tema que también vale la pena resaltar. Aquí en Latinoamérica tenemos en El Salvador, justo después de la Primera Guerra Mundial, por asistencia internacional, empresas inglesas llegaron a El Salvador y construyeron el primer pavimento rígido en El Salvador. Y en Perú fue casi simultáneo. En la avenida Venezuela en Perú, también una empresa inglesa vino y construyó un pavimento rígido en esos años. Si ustedes ven la foto, que lamentablemente no se ve muy bien, esta foto fue tomada de la pared de Azucena, donde está esta foto, así como está original, y podemos observar que la técnica constructiva que se utilizó en el año 1920 es muy parecida a la que estamos utilizando hoy día. Por supuesto que algunas cosas han cambiado, sin embargo, lo que me llama la atención es que después de tener este nivel de construcción, volvimos atrás y empezamos a construir de otra manera por cuestiones de facilismo, por cuestiones quizá muy poco técnicas, por razones muy poco técnicas, pero se siguió construyendo. Y ahí ahora vemos cómo nosotros sufrimos un poco las consecuencias en nuestras ciudades, donde los pavimentos rígidos están realmente deteriorados,
pero si analizamos de cerca, quizá la transitabilidad de estos pavimentos es excelente para la edad que tienen y para el tratamiento que han tenido, digamos, el mantenimiento y todo eso. Esas son cosas que vale la pena resaltar. Bueno, igual que en la Avenida Venezuela también tuvimos, hemos tenido aquí en el año 1945, creo que fue en Brasil, ¿verdad? No se lee muy bien. Aquí también tenemos la Vía Expresa en Lima, y ya hacia finales del siglo, digamos la década del 2000, empezamos a construir ya varias obras. Muchas de ellas son construidas con participación de Cementos Pacasmayo en el norte del país. Aquí tenemos la avenida Sánchez Cerros en Piura y la avenida Panamericana, antigua Panamericana, que se construyó aquí en Lima, de la mano de Unicom y empresas también relacionadas con el caso. Esta es una vista de la primera vialidad vecinal que se construyó en pavimento rígido en el Perú. Se trata de una carretera de 8 kilómetros en la Libertad, muy cerca de Trujillo, cerca de una población que se llama Laredo. Está construida con pavimento rígido, y lo interesante es que tuvimos que competir con el pavimento asfáltico en este caso, y salió más económica la construcción de esta vía, por lo tanto se construyó. Esta vía tiene 12 centímetros de espesor, 8 kilómetros de largo, 6 metros de ancho, y fue construida con losas cortas. Es una tecnología que se puede explicar, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? Detalles, por ejemplo, en la avenida Venezuela en Lima en el año 1922, lo que quería mostrarles es la misma foto, y la pavimentadora con que se está construyendo hoy día se utilizan, se llaman Form Riding Paver, son muy parecidas a esta con algunas ventajas tecnológicas, ¿no? A ver, ahí está. La Vía Expresa en Lima en el año 68, que también se construyó totalmente en pavimento rígido, y solamente hay un sector creo que entre Miraflores y San Isidro, que por algún motivo le pusieron pavimento asfáltico encima. Sin embargo, si ustedes se detallan las condiciones de la vía, no tiene ninguna reparación en el resto. Más bien me preocupa a mí el momento en que se tenga que reparar ese asfalto, de cómo lo van a hacer puesto sobre pavimento rígido, pero va a ser un problemita, pero lo veremos más adelante. La Vía Expresa también, detalles de la Vía Expresa, también fue construida en el año 68 con equipos muy parecidos a los que tenemos hoy. Fue Foam Riding Paver, se ponen los encofrados y sobre ella viene un equipo extendiendo y vibrando el concreto. Otra panorámica de la misma Vía Expresa. Ahí está. Ok, esta es la avenida Sánchez Cerro en Piura, que también fue construida en concreto. Esta avenida sí tiene 7 años de construida. Tiene un tráfico relativamente importante, aproximadamente 3 millones de equivalentes. A ver, le pasó una. Este es el intercambio vial Mansich en Trujillo. Se construyó en losa corta también en el año 2011, en este momento tiene 12 años de construido. Nosotros participamos en esta vía como obra por impuesto, y una de las condiciones para aceptarnos esta, digamos, novedosa vía, entre comillas, fue que nosotros nos responsabilizáramos del mantenimiento, porque ellos no tenían certeza de cómo se iba a comportar. Pero hasta el sol de hoy no nos han llamado, entonces con lo cual esa es la medida más exacta de que realmente no ha habido mantenimiento y está funcionando en perfectas condiciones hasta ahora. 12 años de construido. En Lima existen muchos casos. Esta es una foto de Villa María del Triunfo, donde se han construido muchísimos kilómetros, no me atrevo a decir cuántos, pero muchísimos kilómetros en pavimento rígido y están funcionando en perfectas condiciones. La vía del Metropolitano fue construida en el año 2010 y también está funcionando muy bien. El Metropolitano son sistemas BRT que tienen una particularidad. Ellos circulan con canales exclusivos, y los canales exclusivos son altamente perniciosos para el funcionamiento de los pavimentos viscoelásticos como el asfalto. Por lo tanto, todos los sistemas BRT están construidos sobre pavimento rígido sí o sí. No tienen otra opción. El que intentó construirlo sobre pavimento asfáltico realmente le duró muy poco, se ahuellan, se deforman,
y no funcionan. Entonces tenemos que hacer esta combinación. En muchos casos, y hemos tenido que diseñarlo, se han trabajado white topping sobre pavimentos asfálticos para poder recuperar el funcionamiento. En otros países, en Ecuador, por ejemplo, sucedió eso. A ver, esta es la vía expresa del Metropolitano, la ampliación que se está haciendo actualmente en el año 2024, una foto ya reciente. Esta es la carretera, la Panamericana Sur, son fotos que he conseguido a través de los amigos de Unicom y se consiguen en internet también. En la avenida Sánchez Cerro en Piura en el año 2018 se construyó, fue una obra por impuesto también en donde participamos y ellos abrieron esta solución, la construimos y ha funcionado desde el año 2018 en muy buenas condiciones. Esta es otra vista de la avenida Sánchez Cerro. Esta es la avenida Chulucanas, también fue construida en el año 2019 y en concreto en pavimentos de losa corta, ¿no? Igual, otra vista de la avenida Chulucanas y esta es la que les presenté al principio, la de Cerro Blanco, que es la vía vecinal, la primera vía vecinal del año 2019 se construyó. Fíjense, la avenida Aguilar Santiesteban fue construida en el año 2019, pero en dos oportunidades durante el Niño Costero del año 2017 estuvo totalmente inundada y también durante Yacu el año pasado se inundó completamente y sin embargo no hubo necesidad de repararla. Las vías estas son de alta resiliencia. Estos pavimentos soportan condiciones donde el suelo por debajo de ellas se reblandece intensamente y normalmente se debería suspender el tráfico para evitar daños más elevados y darle una recuperación más beneficiosa, pues que no tuviera tantos daños. Pero eso generalmente no se cumple y una de las formas de protegerla es darle pavimentos con rodamientos suficientemente rígidos que soporten el tráfico y le den tiempo a que la subrasante mejore, se seque y vuelva otra vez a sus condiciones originales. Estas, por ejemplo, son vistas de esta anterior, es las inundaciones del año 2017 en Piura, en la zona central de Piura. Esto, por supuesto, trajo bastantes consecuencias en el tema de vialidad y hoy día en Piura ya directamente las alcaldías, las gobernaciones, todos ellos piden de frente pavimentos rígidos porque ante estas situaciones es difícil trabajarlo, sumándole que los suelos de Piura son unos suelos franco-arenosos que no dan un soporte muy bueno a la hora de inundarse, ¿no? Esta siguiente foto es de Trujillo también, esto fue en el año 2023, donde parte de Alto Trujillo bajó por las calles de esta manera y debajo de esta vía había un pavimento rígido que nosotros habíamos participado en él y no sufrió absolutamente ningún daño, todo quedó muy lleno de barro, pero se logró limpiar sin problema. Estas son circunstancias que suceden hoy día en Chiclayo, existe así. Y Chiclayo tiene una particularidad que tiene el nivel freático muy alto y esos niveles freáticos son contraproducentes para los pavimentos flexibles que tienen descansan sobre las bases del pavimento. Los pavimentos rígidos disipan mucho mejor las cargas al principio y por ese motivo, aun cuando la subrasante se deteriore, siguen funcionando correctamente. Entonces, estos son ejemplos de lo que ha venido sucediendo, ¿no? ¿Cómo hemos logrado nosotros esto? Bueno, primero tenemos que ver lo que es el diseño estructural, decidir cómo se va a comportar el pavimento, cómo se debe comportar en una condición de suelo con el tráfico existente. Básicamente el suelo o el pavimento es una interfaz, es una estructura que se va a diseñar para que soporte los demandas de carga sobre un suelo en ciertas condiciones. Entonces vale la pena preguntarnos cuándo es que es buena la metodología. Entonces puede ser cuando resista más carga, pudiera ser una alternativa. También pudiera ser cuando tenga menos espesor, que eso es uno de los temas. Sin embargo, por ejemplo, los pavimentos asfálticos deben ser construidos sobre una base y subbase granular para disminuir los costos, básicamente. O sea, nosotros podemos hacer capas asfálticas a profundidad total,
pero saldría exageradamente costoso. Entonces, para evitar eso, y porque la tecnología lo permite, se ponen bases y subbases, que son capas más económicas, y con una rodadura de asfalto que funciona, y arma un paquete estructural que funciona muy bien. En el caso del pavimento rígido, ellos trabajan a profundidad total. Y lo que tienen generalmente le ponen debajo del pavimento, le ponen una capa de grava solamente para equilibrar, porque trabajando en el pavimento rígido es como si trabajáramos sobre una lámina de vidrio. Si nosotros ponemos en la alfombra aquí una lámina de vidrio, de esas que se sirven de tope de escritorio, la ponemos ahí, quizás nos podemos parar arriba y no va a pasar absolutamente nada, porque está homogéneamente soportada sobre el suelo, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si nosotros la ponemos entre dos sillas? Ya al ponernos en la mitad se parte inmediatamente. Entonces el tema del pavimento rígido es entender el comportamiento del concreto. El concreto es el mejor amigo del hombre después del perro. Primero el perro y después el concreto. Pero tenemos 200 años conociéndolo. Y entonces, después de 200 años, ya deberíamos saber cómo se comporta. Y si sabemos cómo se comporta, ese perro no nos va a morder. Nosotros lo que tenemos que hacer es diseñarlo correctamente. Y entonces, eso es lo que hemos venido aprendiendo. Si podemos predecir los agrietamientos, conocer los mecanismos de falla del material, podemos hacer un diseño correcto. Eso es lo que sabemos, que el concreto tiene problemas de retracción, entonces hay que construirlo con juntas. Todos los pavimentos, todos los concretos del mundo, en edificaciones, en todo, trabajan agrietados, porque por eso hay que construir juntas de dilatación, si es que la estructura no permite que haya esa dilatación. Entonces los pavimentos, como tenemos que hacer algo continuo, tenemos que cortar y darle la libertad al concreto que se mueva. Si se mueve, esa grieta va a aparecer, pero va a aparecer fuera de la vista nuestra. Debajo de la grieta, nosotros lo que hacemos es debilitar el pavimento para que cuando se agriete justo donde nosotros queremos. Y el pavimento sigue funcionando perfectamente, y eso es lo que hemos logrado. Que dure más, eso es un tema bien importante. Hoy día estamos hablando todo de huella de carbono, de una serie de parámetros, y por ejemplo el cemento está fuertemente castigado por la huella de carbono. Los procesos de producción del cemento son bastante, tienen una huella de carbono bastante alta. No tan alta como la de los pavimentos asfálticos. Sin embargo, el pavimento asfáltico incurre en otros elementos, por ejemplo, más mantenimiento. Eso significa que tenemos que bajar la velocidad, tenemos interrupciones de tráfico, producimos más colas, eso aumenta la huella de carbono. Si tú tienes que reparar el pavimento asfáltico con mucha frecuencia, también aumenta la huella de carbono. En cambio, los pavimentos rígidos, si nosotros lo diseñamos correctamente, pueden durar de 50 a 70 años sin reparaciones. Les voy a mostrar probablemente una foto donde hay pavimentos que ya cumplen 100 años y todavía están funcionando. No están en las mejores condiciones, no es como para comer en el piso, pero están funcionando y todavía existen. Y yo creo que no conseguimos un solo pavimento asfáltico que pase de los 30, 40 años que todavía siga funcionando. Entonces, esos son temas donde nos empezamos a tomar nosotros decisiones. Los niveles de servicio son importantes, el porcentaje de losas agrietadas que se pueden alcanzar, el IRI, el escalonamiento. Y hay otros parámetros nuevos que hemos venido descubriendo, como por ejemplo el alabeo, el cual lo voy a explicar más adelante, el tamaño de las losas, cómo influye el tamaño de las losas sobre la distribución de los esfuerzos en el pavimento, la transferencia de cargas entre losas, lo cual desde que se comenzó a trabajar con la metodología AASHTO, se evaluó perfectamente y se estudió perfectamente cómo era el funcionamiento a través de las dowels o las dovelas o los pasadores de corte y cómo se nivelaban y colaboraban unas losas con otras. Entonces, todo eso es importantísimo. Y el desarrollo de nuevos materiales, ¿no? Esta es la ecuación de diseño AASHTO 93 para pavimentos rígidos. Realmente esto es una relación matemática nada más. O sea, cualquier persona con cierto grado de destreza matemática puede producir a partir de esto un espesor. Aquí vamos a tener nosotros el D, este D y este D,
Esta es una ecuación hiperestática, no se puede despejar, pero esos valores de D que están aquí para que cumplan con esta ecuación nos dan un espesor. Y cualquier valor que lo cumpla depende de los ejes equivalentes que yo ponga, depende de la serviciabilidad, depende del coeficiente de reacción. Todos estos valores sencillamente van a ser una relación matemática que al final nos va a dar. Ahora, el problema es cómo se comporta esto de acuerdo a ciertos espesores y en ciertos parámetros de construcción. La constructividad es muy importante para esto. Y al final tenemos todo un departamento, todo un detalle de eso. Y estos son una gráfica que les traje que es para mostrar que no todos los diseños, los métodos de diseño nos dan una solución, una única solución. Hay que entender que si yo trabajo con AASHTO, trabajo con PCA, trabajo inclusive Instituto del Asfalto, trabajo Pavement-EMI, que trabajo varios programas y sistemas, metodologías que existen y que son de amplio conocimiento, cada una va a tomar ciertas consideraciones y va a tener un resultado distinto. Aquí lo que estamos viendo es el AASHTO 93, que sería el más común, el que base de la norma peruana, tiene un comportamiento de acuerdo a los niveles, de acuerdo al diseño de vía, del tráfico, vamos a tener espesores mayores. Y cada vez que el tráfico vaya mayor, el espesor va a ir creciendo. Este es el comportamiento de un diseño de pavimento por AASHTO 93. Pero si nos vamos nosotros al Pavement-EMI, que ya es un método de diseño de nueva generación, un diseño mecanicista, correspondería a este diseño de aquí. Fíjense que estos dos son AASHTO y tienen respuestas distintas. ACPA, por ejemplo, que es la Asociación de Concrete Pavement Association de los Estados Unidos, tiene esta distribución. Ellos tienen una distribución completamente distinta. Y tenemos también entrando en juego el OptiPave, que es un diseño mecanicista que se está haciendo actualmente en Losa Corta y tiene otra respuesta, ¿no? Entonces, de acuerdo a la forma como ataquemos nosotros el problema del tráfico, nosotros podemos tener diferentes valores. Entienden que cada uno de los diseños va a dar un número distinto. Y ahorita les traigo yo esta es una nube de puntos donde nosotros hemos hecho muchísimos diseños en base a AASHTO 93 de pavimentos asfálticos. Cada uno de estos, pavimentos de concreto, perdón. Cada uno de estos puntos obedece a un nivel de tráfico distinto, ¿verdad? Y dando un espesor final. Cada uno de estos puntos es un diseño distinto. Entonces, fíjense toda la gran gama de valores que nosotros podemos obtener aplicando una misma metodología de diseño. Si nosotros, por ejemplo, asumimos que vamos a tener una confiabilidad del 50%, entonces eso significa que la mitad de los diseños que están por encima van a estar correctos, ¿verdad? Eso van a funcionar y la otra mitad no va a funcionar. Si nosotros en realidad, en lugar de poner el 50%, ponemos una confiabilidad mayor del 80%, entonces vamos a tener que diseñar en base a esta línea amarilla que está aquí arriba. Descartamos todas las soluciones que están por debajo y solamente nos quedamos con esta. Pero la respuesta es 29 centímetros contra 24 centímetros en la misma metodología de diseño. Si nosotros nos vamos, inclusive ahora aplicamos los métodos de mecanicistas, los métodos ya un poco más elevados, donde nosotros podemos discriminar entre y diseñar pensando en alabeos bajos, medios o altos. Fíjense todos los diseños distintos que vamos a tener y podemos discriminar también el grado de confiabilidad que vamos a tener en cada uno de ellos. De manera que si nosotros escogemos, por ejemplo, grado de 50% para alabeos bajos, vamos a tener esta recta. Todos los que estén por encima de la recta están bien, los que estén por debajo hay que descartarlos, ¿verdad? Y si nosotros adicionalmente incorporamos nuevos materiales, como por ejemplo fibra, todo se complica un poco más. Entonces aquí tenemos nosotros, esta sería la distribución de los diseños de pavimento normales, lo que dijimos al principio con método mecanicista, pero cuando le aplicamos la fibra, pues la distribución es completamente distinta. Y estos son los estudios, o sea, este es parte del aprendizaje que hemos tenido haciendo y rehaciendo diseños. El año pasado nada más, nosotros tuvimos oportunidad de hacer 240 diseños durante el año, y esto es parte de lo que hemos aprendido de todos ellos. De manera que la solución es confiable, es lo que la conclusión de esto es que nosotros tenemos una solución confiable en nuestras manos si está diseñada correctamente.
Pero no podemos dejar nada más el problema en el diseño estructural, también tenemos que hablar de la mezcla. La mezcla también va a tener sus características. Como le dije, es el mejor amigo del hombre, pero si no lo hacemos correctamente y no entendemos la mezcla cómo debe funcionar, pues no vamos a tener soluciones adecuadas y vamos a fallar. Entonces, el diseño de mezcla, ¿verdad? No hay una mezcla de un concreto que sirva para todo uso. Tenemos que entender que no es lo mismo poner un concreto en columnas, en vigas, en losas, que en concreto en pavimentos, donde nosotros vamos a fijarnos en flexotracción, vamos a fijarnos en el valor de verdad cómo funciona el pavimento, porque tiene una carga encima, esa carga va a tender a doblar el pavimento hacia abajo y es la fuerza de tracción que se crea en la fibra inferior la que va a decidir en qué momento falla, y ahí se generan las grietas. Entonces hay bases, hay información que, como les decía, nosotros de pavimentos asfálticos estamos aprendiendo también. Y lo que la norma ACI, según la cual nosotros estamos diseñando ahorita, está la norma ACI 211 y también está la 302. En base a estas normas, nosotros podemos decidir qué tipo de agregado vamos a meter dentro de la mezcla y cuál es la facilidad que nos va a dar. En cierta manera, estamos nosotros apoyándonos en la experiencia que ya el asfalto ha tenido, trayéndola al concreto, con lo cual estamos garantizando el desempeño del concreto va a mejorar. Este gráfico 818 es una meta, dentro de la misma metodología de ACI 302, nosotros tomamos en cuenta algunas combinaciones de agregados para que estén dentro del área marcada por estas líneas punteadas. Si los puntos que están dentro de la línea digamos, cumplen con una granulometría de una naturaleza que beneficia mucho al funcionamiento de la mezcla, porque al final, dentro de la mezcla de concreto, la parte más débil es el cemento. Y entonces, si nosotros le damos la responsabilidad adecuada al agregado, el agregado nos va a manejar, nos va a disminuir la cantidad de cemento y nos va a mejorar el comportamiento de la mezcla. También existen otras gráficas, como por ejemplo la potencia 45, que es igual, la idea es determinar la mejor combinación de agregados según el tamaño que tenemos disponible. Y hacemos que estas curvas granulométricas se cumplan y ahí producimos un buen concreto. Hay una carta que es la carta de Shilston que nos da inclusive trabajabilidad. De acuerdo con estos valores que están aquí, las zonas C, A y B, cada una zona está dedicada exclusivamente a un método constructivo distinto. Entonces, si nosotros vamos a construir con encofrado deslizante, lo mejor es que todas las muestras caigan en la zona A. Y si vamos a tener cerchas o colocaciones manuales distintas, pudieran caer en otro, porque moverse dentro de esta zona también nos obliga a que hay más grueso, más fino, y son mezclas más o menos plásticas, más o menos difíciles de manejar. Últimamente se está hablando de calorimetría, o sea, se ha descubierto que hay una relación muy buena entre la temperatura de la mezcla cuando va fraguando y la rigidez o la ganancia de resistencia de la mezcla. Y si nosotros tenemos un control sobre las temperaturas, podemos saber exactamente en qué momento podemos dar paso al tráfico, en qué momento podemos cortar, en qué momento podemos texturizar y evitarnos un poco de molestias que se han causado, donde por efectos de garantía, lo conversaba ahora hace rato, tienen que durar 28 días sin tocar un pavimento, cosa que es totalmente ilógico y falso completamente. Nosotros podemos controlar y dar paso tan pronto como 3 días o 2 días probablemente. Si nosotros evaluamos versus el pavimento asfáltico, el tiempo que ellos tienen que tomar para colocar bases, colocar subbases y después colocar la carpeta asfáltica versus una sola colocación o 2 colocaciones, si ponemos una subbase en pavimento rígido, los tiempos del pavimento rígido son quizás mucho más rápidos que el pavimento asfáltico. Es un tema de evaluar. Ventajas de una mezcla especializada: mejor desempeño en el pavimento, concretos bien clasificados con un aporte a la resistencia, controlar las contracciones y bajar un poquito el tema de la fisuración. Perdón. Y permite mezclas compatibles con la trabajabilidad de acuerdo al método constructivo, ¿no?
El alabeo es uno de los elementos que ha venido cambiando. O sea, la evolución en el diseño de los pavimentos nos ha permitido a nosotros descubrir nuevas variables. Ashton 93, por ejemplo, ellos hicieron un tramo de prueba donde hicieron pasar múltiples camiones, 2 millones de ejes equivalentes por encima, y se pusieron a ver qué daños producía eso ante varios diseños o varios espesores que estaban construidos. Y ellos evaluaron sencillamente fue fatiga y en qué manera se deterioraba. Pero resulta que hay elementos superiores, elementos como por ejemplo el alabeo, ¿verdad? Hay que ver el pavimento todo como un sistema completo. La erosión, que es el movimiento de los finos debajo, hace que las losas estén trabajando en el aire y produce unas grietas muy típicas en pavimento. Y bueno, funcionamiento real de cada una de las losas. El alabeo es esta figura. Realmente el alabeo lo que sucede es que todas las losas, como dice aquí el doctor Jerry Holland, todas las losas se van a doblar. Y las losas de pavimento. Cuando la teoría original de pavimento decía que las losas de concreto eran perfectamente planas. Cuando esto sucede, hay unas partes de la losa, por supuesto esto está exagerado, que quedan completamente en el aire, y al estar en el aire y poner una carga encima, esto va a fallar. Y aquí lo vemos fácilmente en esta gráfica, donde las losas están alabeadas y cuando pasa un vehículo hace que la losa caiga en los extremos, que está ligeramente levantado, tanto así como para despegarse de la base, y produce tensión en la parte de arriba y compresión en la parte de abajo. Mientras que si la losa se alabea de la manera contraria, entonces produce extracción en la parte de arriba y compresión en la parte de abajo. Entonces, esos temas también tenemos que conocerlos para poderlos meter dentro de la metodología y diseñar correctamente. Aquí vemos, por ejemplo, una gráfica del camión, ¿verdad? Donde están las losas levantadas y la losa se parte justamente en la mitad porque obliga a bajar de lado y lado, se produce tracción en la fibra superior y la losa parte. Entonces, estas son las cosas que nos ha venido enseñando, ¿no? Aquí tenemos, en esta gráfica tenemos del doctor Michael Darter, tenemos también al doctor Juan Pablo Covarrubias, que nos ha enseñado muchísimo con el tema de losas de geometría optimizada. Otra de las cosas que hemos aprendido del cemento es que la finura del cemento ha venido cambiando con el tiempo. En esta gráfica nosotros podemos ver cómo en el año 1970 las mezclas el cemento era mucho más fino pero más grueso de lo que es hoy día. Y esa finura fue una carrera del cemento por competir, por bajar los tiempos de fraguado, que eran muy importantes. O sea, hacemos una viga, una losa y necesitamos desencofrar lo más rápido posible. Necesitamos acelerar fraguado. Y para eso empezaron a ver que si hacían cementos más finos, el fraguado se aceleraba. Y eso funcionó muy bien en algunos lados, pero para nosotros no, porque para nosotros nos trajo mucho más alabeo. Y esa ha sido parte del aprendizaje que hemos tenido que llevar. Y hoy día tenemos que vivir con el tema del alabeo. El alabeo, existen 3 tipos de alabeo. El alabeo por temperatura, que se puede discriminar entre el día y la noche, ¿verdad? Donde de día, o sea, vamos a tener una superficie más fría arriba que abajo, y la losa, por esa diferencia de temperatura, va a tender a dilatarse más en la parte inferior que arriba, y por eso se curvea hacia arriba. El día sucede todo lo contrario, está más caliente arriba que abajo y se curvea al revés. Entonces, tenemos que considerar que sobre esto va a pasar tráfico y tenemos que considerar si van a suceder las dos alternativas, qué tenemos que hacer y cómo podemos corregir el tráfico o la estructura de la losa para que soporte el tráfico bajo las dos condiciones. Pero no solamente esa, también existe el alabeo por hidratación. Cuando el concreto no es poroso y recibe agua, también el agua hace que se alabee un poco. Y hay un tercer alabeo, que es el alabeo construcción, que es el que todos nosotros, todos los que trabajamos en este mundo, entregamos unas recomendaciones. Y decimos probablemente no construyan el pavimento a mediodía o en la mañana, vacíenlo en la final de la tarde o en la noche. Y el motivo es ¿por qué? Porque si nosotros le incurrimos en el alabeo de construcción, es imposible de predecir cuando nos estamos haciendo el diseño. Y si no lo podemos predecir, no lo podemos curar. Mientras que los otros 2 alabeos sí, porque nosotros podemos tomar deltas de temperatura del sitio donde va a trabajar el concreto y con eso podemos proteger la losa de concreto para que funcione en las condiciones que tiene que funcionar. Para este estudio se hicieron 28.800 casos
no los hicimos nosotros, esto es parte de la bibliografía que viene de parte del mismo Juan Pablo Covarrubias, y aquí dice la fuente, ¿no? Y las soluciones fueron estas. Los valores que tomamos nosotros fueron espesores de pavimento, transferencias de carga, condiciones de borde, diferencia de temperatura y una reacción del apoyo. Pero visto de manera gráfica, si nosotros vemos aquí estas dos líneas, en la línea superior, la línea roja o naranja que está en la parte baja, es la concentración de tensión, ¿verdad?, en la losa, en la fibra superior. Fíjense que la de abajo está en la fibra superior y esta es en la fibra inferior. Mientras estas dos se mantengan de esa manera, está funcionando el pavimento bien porque no hay, o sea, el alabeo que va a producir en cualquier largo de losa es exactamente igual y la losa va a funcionar muy bien. Pero ¿qué pasa si nosotros alteramos algunos valores? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de que el módulo de reacción es 5 kilos contra, ¿verdad?, menos 15 grados centígrados y 5 grados centígrados. Esa es la diferencia de temperatura entre el día y la noche o en el periodo que va a trabajar la losa. Fíjense que si nosotros además le hacemos el mismo ejemplo, pero en lugar de tener un módulo de reacción del suelo de 20, tenemos el módulo de reacción de 20 kilos aquí y aquí tenemos de 5 kilos. El módulo de reacción del suelo es digamos, la potencia o la resistencia del suelo, un suelo, digamos, de más resistencia, que sean piedras. Nos pueden llevar inclusive a que estas líneas se crucen. Y al cruzarse las líneas significa que tenemos, en unas condiciones tenemos el alabeo hacia arriba y en otras condiciones tenemos el alabeo inverso. Y si no conocemos esto, no podemos diseñar adecuadamente las losas. Para efectos de cómo medimos los esfuerzos, bueno, los esfuerzos, nosotros hicimos una prueba muy sencilla. Diseñamos un pavimento con AASHTO 93 tomando en cuenta todos los parámetros y estos fueron los parámetros que votó, o sea, un diseño a 20 años con 12 millones de ejes equivalentes, ¿verdad? Nos dio a nosotros el espesor de 20 centímetros. 20 centímetros, me pasé. Sí, ahí está. Nos dio un espesor de 20 centímetros, ¿verdad?, con 15 centímetros de su base. Es un diseño de pavimento convencional por AASHTO 93. Cuando nosotros llevamos esto a la evaluación por elementos finitos, nos dimos cuenta de que la distribución de los esfuerzos para un camión con un eje trídeme en la parte trasera, cargado para un concreto MR48 y cargado con 25 toneladas, no son 255, 25 toneladas, daba un valor de esfuerzo máximo en la zona roja más intensa de 1,84. Pero si nosotros empezamos a jugar, y la demostración es un poco más larga, pero jugamos un poquito con el programa y empezamos a variar algunas de las alternativas, ¿verdad?, vamos a encontrar de que el mismo pavimento, solamente cambiando la posición del camión, la geometría de la vía, ¿verdad?, logramos diseñar y el valor que nos dio para un espesor de 12 centímetros, cuando nosotros partíamos de 20 centímetros, era de 2,23 el esfuerzo máximo, mientras que en el caso original teníamos con 20 centímetros 1,84, de manera que logramos un diseño de pavimento que teníamos en AASHTO 93 para 20 centímetros, logramos el mismo, pero con 12 centímetros, tomando algunas consideraciones de diseño. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para obtener un buen pavimento? Entonces, primero tenemos que atender diseño, la construcción y el mantenimiento. Y esto significa, en la parte de construcción, tenemos dos elementos muy importantes, que es la mezcla y el pavimento como tal. Todos ellos referidos a controles de calidad. Podemos dividir, de acuerdo al grado de dificultad con que vamos a construir, ¿verdad?, un pavimento asfáltico, de concreto, pero es fácil de preparar una mezcla, ¿verdad? La construcción es bastante más compleja porque desde el momento en que le agregan agua al cemento empieza a fraguar, tenemos tiempo ya muerto, necesitamos resolver en ese espacio de tiempo. La construcción del pavimento es relativamente un poquito más complicada que el asfalto por ese motivo nada más, y los mantenimientos son muchísimo más sencillos, casi no los hay, mientras que un pavimento asfáltico, la mezcla es bastante complicada de obtener, es una mezcla casi milagrosa porque tiene un equilibrio muy sensible, pero la construcción es muy fácil porque es una mezcla caliente y la mezcla caliente no tiene injerencia de la mano humana, la mano no podemos tocarla.
Entonces, como no podemos tocarla, todo se hace con máquina y eso simplifica el proceso. Mientras que eso sucede con la construcción de la mezcla en una planta y la construcción del pavimento. Y finalmente el mantenimiento es mucho más complejo. Pero lo que quiero llamar con esto es que si no nos entrenamos. Esta es una foto que nosotros tomamos allá en Chiclayo, donde estábamos construyendo un pavimento rígido. Y esta es la operación que se debió hacer, esta se llama floteo, donde se nivela toda la superficie del pavimento, pero conseguimos que lo estaban haciendo con este instrumento. Y este instrumento definitivamente no iba a garantizar jamás que ese pavimento estuviera bien construido. Hasta que nosotros no intervinimos y le dijimos, compadre, tenemos que hacer las cosas correctamente, utilicemos las herramientas que son, ellos no lograron eso. Y eso ha sido uno de todo el trabajo que nos ha venido dando la introducción de los pavimentos de concreto en el norte del Perú. Por más esfuerzo que hagamos, si no tienes las herramientas adecuadas, no lo vas a lograr, ¿no? Es importantísimo para todo tipo de vialidad tener una buena compactación de la base y sobre eso descansa la capa de rodamiento, con lo cual le va a garantizar un buen trabajo, ¿no? El buen pavimento no se construye por casualidad, tenemos que capacitar, comunicar, todo ese tipo de elementos es necesario tomarlos en consideración. De métodos constructivos, traigo ligeramente trabajar con asfalto, este tipo de maquinaria con una planta totalmente automatizada que produce la mezcla precisa es relativamente fácil, mientras que si nosotros lo comparamos con estos métodos que ustedes seguramente han visto por ahí, no es comparativo. Entonces me preguntan, ¿cómo es posible que el concreto sea más caro que el asfalto o al revés? ¿Cómo el asfalto más caro que el concreto? Creo que estamos comparando peras con manzanas. Mientras que si nosotros vamos a este mismo sistema que sí existe en el concreto, donde podemos utilizar mezclas automatizadas, pavimentadoras, plantas automatizadas, pavimentadoras y pavimentadoras, entonces ahí sí estamos hablando de peras con peras y manzanas con manzanas. En ese caso ya podemos comparar y ver los precios, ¿no? Son diferentes métodos de construcción que se pueden aplicar en el concreto, lo que le da una gran flexibilidad, cerchas vibratorias, rodillos, tenemos pavimentadoras, por supuesto, a ver, están pavimentadoras de encofrado deslizante sobre encofrado, form riding pavers, ¿verdad? Estas son fotos actuales del aeropuerto de Piura, que estamos trabajando en una parte con cerchas y otra parte con pavimentadoras. Se vibran, se flotea. Fíjense, todas las fotos son tomadas de noche porque es necesario que sea de noche para evitar el alabeo de construcción. Estas son parte de la construcción. Cuidar el alabeo también se puede producir por la pérdida de agua por debajo de la losa, de manera que hay que construir con sobre superficies impermeables o que no demanden mucha agua por lo menos. El corte a tiempo es muy importante, ¿verdad? El sello de juntas y lo que es la colocación del backer road para evitar gastos adicionales. Y bueno, el vaciado con encofrado. Y estos son fotografías actuales del aeropuerto de Piura, que estamos en plena construcción en este momento. Y esto es lo que les traía yo por ahora. Así que muchísimas gracias por su atención.